vienes representando a la Asociación de Víctimas, ¿cómo se llama exactamente? Pues Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Sí es. Yo nací como testigo de Jehová. Entonces, bueno, pues pasaron ciertas cosas que luego sí, eso te podemos entrar un poco más en detalle. ¿Qué significa nacer como testigo de Jehová? Que tus padres son testigos de Jehová, Vale. entonces te inculcan desde que naces esa ideología. Vale. Pero luego, en realidad, ellos siempre dicen que tú te haces testigo de Jehová el día que te bautizas. Claro, yo me bauticé con 13 años, que tampoco es una edad que tengas pues el conocimiento suficiente para saber dónde te estás metiendo y que lo estás haciendo más que nada por el tema de buscar la aprobación de tu familia, más que el tema, ¿no?, que es de ser testigo de Jehová. Pero, claro, cuando ya pasan los años, pues bueno, la verdad es que la mayoría de la gente lo pasa mal. Hay gente que sigue siendo testigo de Jehová hoy en día y que no lo quieren reconocer públicamente, porque claro, es reconocer que te has equivocado durante décadas y estás en un sitio pues, en el que tienes muchos conflictos internos. Claro. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo, pues bueno, yo dejé de ser testigo en el año 2005, dejé de asistir a reuniones y demás, y a partir de ahí pues es cuando tengo vida. O sea, yo ahora mismo, si tengo que decir de cuándo son mis amigos, de cuándo tengo, ¿me entiendes?, el control de mi vida, es a partir del año 2005. Porque del 2005 para atrás no tengo nada. No tengo ni amigos de la infancia, ni amigos tampoco del colegio, ni del instituto. No tengo los que nos teníamos que juntar, éramos testigos de Jehová. Entonces, todas esas amistades de la infancia, testigos, ninguna quiere estar ni conmigo ni con nadie de los que nos consideran apóstatas o nos hemos desasociado o nos han expulsado. Vale, porque por lo que he leído, cuando eres testigo de Jehová no tienes permitido relacionarte con gente que esté fuera del círculo, ¿verdad? Eso es. Entonces perdiste, en el momento que decidiste salirte, todo el mundo cortó el contacto contigo de inmediato. Sí, así es. ¿Tu familia también? Pues mi familia también. De hecho, ese es el mayor problema que tenemos con los socios de la asociación. Todos hemos sufrido la muerte social. Vale. Y hay gente que no se va a recuperar nunca, porque son capaces de ir a la tumba sin volver a saludar a los hijos o a los padres porque hayan dejado de ser testigos. Claro. Y supongo que también una de las partes más duras, o sea, no es solo lo que decías de reconocer que te has equivocado durante tantas décadas o que has perdido tanto tiempo de vida, sino también el que te pueda dar la espalda prácticamente todo tu círculo, porque si no puedes relacionarte con personas de fuera del círculo, en el momento que decides romper con eso, vuelves a estar a nivel social completamente solo. O sea, es una decisión bastante valiente. Claro. Y una decisión que tampoco la has hecho conscientemente. O sea, si naces en ese entorno, en esa situación, es algo que te ha tocado vivir simplemente, ¿no? Te exigen, con esas publicaciones que te ponen todos los meses para que leas, esa asistencia a las reuniones, te están exigiendo el que no te juntes con la gente que ellos llaman mundana, la gente del mundo de Satanás. Entonces, tú tienes que buscar siempre tus amistades dentro del grupo Testigos de Jehová. Y claro, el día que sales, pues no tienes amigos, no tienes amistades, tienes que volver a empezar de cero. No tenemos tampoco mucha facilidad con el tema de las habilidades sociales, ¿no? Facilidad de poder entablar conversaciones, y sí somos muy buenos vendedores porque nos han puesto a predicar de forma gratuita. Entonces sí tenemos algunas habilidades comerciales, pero luego lo que es la habilidad de relacionarnos con el entorno, no. En ese sentido estamos con muchas carencias. Y entonces, claro, la persona que sale del grupo le cuesta mucho volver a reconducir su vida ante la sociedad. Es un reseteo social 100%. Y hablabas, o sea, que los testigos de Jehová se refieren a las personas de fuera de su ideología como personas mundanas con una connotación negativa, ¿no? Pues sí, exacto. Hay muchas frases o palabras que identifican ya que es un grupo sectario, porque cuando se utilizan ese tipo de palabras, que son palabras sectarias, solamente las entiende el grupo, pero el exterior no las entiende. Por ejemplo, lo que he dicho de mundano, ¿no? de el mundo de Satanás, apóstata. Bueno, la palabra apóstata, si tú la buscas en el significado, es simplemente la persona que cambia de ideología política, de ideología religiosa, o sea, cambia de religión. No por eso dejar de creer en Dios. O sea, simplemente es un cambio, ¿no?, de religión. Eso lo hizo Jesucristo. Jesucristo fue un apóstata también porque estaba en la religión judía y él mismo fundó una religión
distinta al judaísmo. Por lo tanto, él apostató, ¿me entiendes? O sea, no es una palabra que tenga una connotación negativa. De por sí, claro. Claro, pero ellos la utilizan como si estuvieras llamando a una persona de lo peor que te puedas imaginar, una persona que es repulsiva, que la tienes que evitar 100%, que va a ser destruida en el Armagedón. Claro, cuando ya empiezas a hablar, te siguen viniendo palabras, ¿me entiendes? La de Armagedón, la de... o sea, buscar siempre esa connotación que entienden ellos y que, claro, el control mental, como digo yo, existe y hace que la gente tenga miedo de abandonar, ¿me entiendes?, el grupo. Claro, y o sea, al decir que pertenecen al mundo de Satanás, implica que una persona, independientemente de sus valores y de sus obras, o sea, una persona que puede ser percibida a nivel social y ético como una persona muy buena, que hace bien por el mundo y hace bien por los demás, aún así se percibe como una persona del mundo de Satanás dentro de los testigos de Jehová. Sí. O sea, incluso el Papa. La mejor persona del mundo, si no es testigo de Jehová, va a ser destruida en Armagedón. Ese Armagedón dicen que es inminente, puede ser mañana mismo. Entonces, esa urgencia de que pueden ser destruidos si desobedecen esos mandatos, ¿no?, esa ideología o protocolos que tienen, pues entonces no se paran a razonar. Si la gente está haciendo una obra social, si es, ¿me entiendes?, una persona que tenga buena reputación en su entorno, ellos lo único que se basan es lo que le ha dicho su cuerpo gobernante. Si no es testigo de Jehová, es del mundo. Y si es del mundo, ya es mala persona. Por lo tanto, tienes que evitar todo contacto con ella. Wow. ¿Y en qué consiste este concepto del Armagedón? Se dice. Pues el Armagedón, ahí sí que más o menos todo el mundo sabe que se refiere siempre pues a como una destrucción, ¿no? Una destrucción, además, total. Y ellos la aplican al tema de la destrucción de los gobiernos de la tierra, de todo lo malo, que el mundo entero va a ser destruido y si somos 8.000 millones de personas, solamente se van a salvar ellos, los 8 millones de testigos de Jehová que son a nivel mundial. Y todo lo demás, incluyendo gobiernos, ¿me entiendes?, religiones, tal, todo va a ser destruido. A partir de esa destrucción, luego tiene que venir una resurrección y después de esa resurrección, la tierra la tienen que hacer ellos, los que queden vivos y los que resuciten, durante 1000 años, en un periodo de 1000 años, tienen que hacer de toda la tierra un paraíso y vivir con los animales en armonía, animales salvajes que hoy en día no pueden convivir con el hombre, leones, tigres, o sea, cualquier cosa, animal que uno con un poquito de lógica no estaría cerca. Bueno, pues ellos dicen que va a llegar a ser un paraíso a tal grado que hasta se va a poder convivir con los animales salvajes. Wow. Pero no, se queda un poco abstracto el concepto, ¿no? O sea, no se especifica qué tipo de destrucción en teoría ocurriría. Es algo... Pues una destrucción que por agua no puede ser, porque ellos se basan también en que otro diluvio Dios no puede traer, porque prometió ya no traer más diluvios. Vale. Entonces, tiene que ser una destrucción que puede ser con fuego, enfrentándose los gobiernos unos con otros y tirándose bombas y destrozando. Podría ser algo nuclear incluso. Exacto. Vale, entonces, ¿qué han hecho ellos? El grupo religioso les dijo creo que sobre el año 2015 aproximadamente, que tenían que tener una mochila salvavidas en casa. Y muchos la tienen en casa con productos, a lo mejor alguna lata, ¿no?, por si hay productos a lo mejor también de sanitarios que tenga alguna pastilla de agua potabilizadora, o sea, cosas que puedas tener en caso de una emergencia, ¿no?, y en el que se corten los suministros de agua, alimentos y tal. Entonces les recomendaron tener ese tipo de mochila, ¿no?, preparada en casa. Claro, yo con más de uno he razonado y digo, vamos a ver, si es una destrucción, como dices, a nivel mundial, normalmente nos pilla siempre a 20 o 30 kilómetros de casa fuera en los trabajos, o sea, es muy raro que nos pille en casa, porque si utilizamos 2/3 del día para estar fuera de casa, es muy raro que nos pille en casa. Entonces, ¿para qué vas a preparar una? Que no sería mejor que te enseñaran a utilizar una navajita y cosas, o sea, para poder, pero no que te hagan tener una mochila en casa. A ver, es absurdo. De todas formas, es algo que está muy fundamentado en la fe a ciegas, totalmente. Porque es algo, o sea, si supuestamente por la gracia de Dios van a sobrevivir exactamente esas 8 millones de personas, ¿para qué necesitas tu mochila? O sea, si ya lo ha determinado Dios que vas a sobrevivir a la mayor catástrofe que ha visto la historia de la humanidad, ¿para qué quieres tu mochila? Si ya Dios ha designado que tú vas a vivir. O sea, es algo, pero supongo que al final es una visión tan sesgada del mundo y de la realidad que anula todo tipo de cuestionarse a uno mismo en los porqués, ¿no? Las razones de las formas de actuar o de pensar de las personas que están dentro de esa dinámica, al final, ¿no? Supongo. Sí. O sea, ¿se llega a vivir eso o se convierte en una presión social o un poco de todo? Claro, vamos a ver, el control mental existe. Y si utilizan técnicas de control grupal, lo bordan. Entonces, claro, cuando ya te obligan a estar con las mismas personas
que piensan lo mismo que tú, recibes todas las semanas en esas reuniones a las que tienes que asistir. Nosotros asistíamos, yo desde que nací hasta los años 90, 3 veces por semana. Ahora creo que se reúnen 2 nada más. Pero se consideran en esas reuniones las publicaciones que publican mensualmente o anualmente. Revistas Atalaya, Despertad, literatura como libros, folletos, ministerios. Entonces, todo esto es no parar de meter en la mente, ¿vale? Protocolos, conceptos, ideologías, tal. Y luego, al estar en forma grupal, claro, no te atreves a decir, ¿me entiendes? Esto es erróneo, esto no es así como habría que entenderlo, o yo tengo otro punto de vista. Te anulan como persona. Claro, no hay cabida. Nada, pierdes tu autoestima. O sea, lo hacen tan bien con este control mental que tú nunca te das cuenta ni quieres tampoco investigar, ir más allá de lo que ellos escriben. De hecho, ellos recomiendan no leer cosas que vengan del exterior. Y mucho más si lo han escrito, como ellos dicen, apóstatas, o sea, gente que haya sido testigo de Jehová y que ya no lo sea. Porque, claro, les pueden despertar. Si despiertan, al final acaban yéndose. Claro, claro. Y hablas de grupos, supongo que son grupos organizados de forma geográfica, me imagino. O sea, Sí. ¿cómo funciona la estructura interna, el esquema? Digamos? Están muy bien organizados. Y esto viene desde hace pues, casi 100 años. Vale. Los Testigos de Jehová empezaron como tal con ese nombre en 1931. Un poquito antes se conocía a un grupo mucho más grande que hoy todavía existen, que se llaman Estudiantes de la Biblia. Vale. Los Estudiantes de la Biblia que siguen, como digo, siguen actualmente en algunos países. Aquí por la zona de Granada había un grupito de Estudiantes de la Biblia, y yo creo que todavía siguen a día de hoy. Lo que hacen es estudiar lo que publicó Russell en más o menos del año 1970 y mucho, creo que empezó la Atalaya a publicarse, 1878, y luego... Esto en 1878 eran aún estudiantes de la Biblia. Estudiantes de la Biblia, O sea, sí, sí. el movimiento... El cambio lo hizo Rutherford en 1931. O sea, que Entonces, una parte de esos grupos de estudiantes se quedaron como estudiantes de la Biblia, y porque no tenían... Russell nunca quiso que estuviera centralizada la religión. Querían que las religiones, o sea, las congregaciones fueran independientes. Y, de hecho, que pudieran no solamente considerar lo que él publicaba, sino otras cosas que ellos vieran que viniera bien para su crecimiento espiritual. Vale. Pero Rutherford no. Rutherford, cuando murió en 1916, Russell, se hizo con el control, con el poder de esa empresa central que era la Watchtower, que la conocemos hoy en día, que está en Warwick, en Nueva York. Y lo que hizo Rutherford es empezar a cambiar todo el pensamiento que tenía Russell de cómo tenía que ser esa organización. Y lo primero fue que las congregaciones tenían que reconocer la autoridad de la Watchtower como el eje principal de la religión, y tenían que aceptar todo lo que viniera de ahí sin rechistar. Vale, y entonces hubo personas o congregaciones que no se quisieron unir a ese movimiento. Entonces, en 1931 les cambió el nombre. Y a partir de ese año, 1931, siguió quedándose con esa Watchtower, ¿no?, hasta el día de hoy. Pero ya te digo que eso muchas veces ni los testigos de Jehová lo quieren saber. Pero ¿sabes? entonces la entidad central de los testigos de Jehová es una empresa. Es una empresa, es la Watchtower. Tiene varias empresas. Por ejemplo, aquí en España tiene una que es Testigos Cristianos de Jehová, y está en el Ministerio de Justicia, está como registrada como religión. Pero luego en cada país tiene, ¿me entiendes?, tiene sus homólogos, pero lo que es la central está allí en Nueva York. Tienen incluso otra allí mismo, tienen una que pone Pensilvania, ¿sabes? Watchtower, Pensilvania, creo que eran 2 corporaciones. Y luego tienen también la de IPSA, que está en Inglaterra. Entonces, lo tienen todo muy bien organizado, estructurado, y todo parte de congregaciones que están unidas, ¿no?, a lo que es la empresa de cada país. Y estas, a su vez, estas sedes nacionales están unidas a Warwick. Luego, lo que es dentro de la congregación también están organizados. O sea, no pienses que eso es un grupo de gente que vaya a unas reuniones, se sientan, escuchan y se van. No. Eso está muy bien organizado para que la gente se involucre, para que tenga participación en esas reuniones. Entonces, por eso publican, y por eso la empresa siempre ganó mucho dinero de forma como si fuera una editorial, por medio de publicar y vender esas publicaciones de Atalaya, Vale. Despertar, libros. ¿Y esos beneficios se reinvierten de alguna forma?
No. Esos beneficios se los van quedando ellos y van agrandando sus arcas. Pero eso no tienen obras sociales. Hay otras iglesias... O sea, que es con ánimo del lucro. De lucro total. Totalmente. Claro, ahora te voy a contar lo que hicieron y el cambio en el año, más o menos, año 90, para que precisamente a Hacienda no se le echara encima y para poder seguir como si fueran, ¿me entiendes?, una empresa sin ánimo de lucro. Antes de pasar a eso, una pregunta que me surge la curiosidad. ¿Hasta qué punto son empleados de la empresa? Vale, lo hacen todo gratis. Todos los testigos que ves en la calle, que ahora últimamente ya no les ves ni llamando a las puertas, ni les ves ofreciéndote las revistas, sino que están parados en una esquina con lo que llaman ellos carrito, ¿no? Sí. Un expositor. Bueno, pues esto lo hacen de forma gratuita. Entonces, entre ellos hay gente que a lo mejor solo predica 5, 10, 15 horas a 15 horas al mes, pero hay otros que tienen el rango de precursores. Y esos hay precursores regulares y auxiliares. Los precursores regulares predican 70 horas al mes, vale, y los auxiliares 50 horas al mes. Antiguamente, en los años 90, cuando yo fui precursor, predicábamos más, predicábamos 90 horas todos los meses. Entonces, claro, si tú le añades el ir a las reuniones, predicar, pues yo en los años 90, para ser un buen testigo de Jehová, dedicaba 150 horas todos los meses. Una jornada completa prácticamente. O más, claro. Y no tienes tiempo para trabajar ni para estudiar, o sea, te metes en ahí... Pero, y aún así es de forma gratuita, no estás en nómina de la empresa Claro, central. Ellos te aconsejan que tengas un trabajo de media jornada, ¿vale? Y que, porque, claro, si esto va a ser destruido, ¿para qué vas a afanarte por estudiar para tener estudios universitarios? ¿Para qué te vas a afanar para tener buenos trabajos? Si va a ser destruido todo, ¿me entiendes? Es mejor ganarse el favor de Jehová. Claro, confunden lo que es el favor de Dios con lo que es el favor que tú les haces a ellos, a la Watchtower, cuando estás dedicando tantas horas y más cuando ellos están ganando dinero con esas literaturas. Claro. Esa literatura, que es lo que te iba a decir, en el año 90, hasta esa fecha se cobraba. Por ejemplo, se cobraban 50 pesetas por la revista Atalaya o la revista Despertar. Si miras la tirada, es una de las publicaciones que más tirada tiene a nivel mundial. Muchos millones. Eran al cabo del mes, te estoy hablando de millones de publicaciones de la Atalaya o Despertar. Claro, tú pones a nivel mundial 50 pesetas, así podían tener las construcciones que tenían en Brooklyn. Todo lo que daba a la bahía, todos esos bloques que se los han vendido ahora al anterior presidente de Estados Unidos, a Trump, pues todos esos bloques los compraron gracias a Ser Editorial, a vender. Claro. Pero llegó Francia, el gobierno de Francia, y les pidió el 50% de lo que recaudaban. Como a toda empresa, pues llega el gobierno, Hacienda, y le dice, usted gana tanto y usted tiene que pagar aquí un porcentaje. Y entonces ellos, para evitar, hicieron la picaresca, y para evitar esto dijeron que ya no cobraban las revistas, ni los libros, no te lo cobran. Entonces ellos te lo entregan, si tú lo quieres aceptar para leer, ellos te lo entregan gustosamente. Eso sí, te condicionan a si les puedes hacer una donación voluntaria para la obra mundial. Claro, ellos con esta fórmula lograron enriquecerse doblemente, porque el testigo de Jehová que te está ofreciendo esa literatura, él ya la ha pagado, él ya ha ido allí a la caja de las contribuciones de la obra mundial y ha hecho su donativo por ellas. Claro. Y ahora él coge y lo pone a la venta, ¿me entiendes? Te lo entrega, es una venta camuflada, y entonces cuando la gente le da dinero por esas publicaciones para la obra mundial, él lo coge y está obligado a entregarlo también en la caja de contribuciones. Por lo tanto, ahora cobran 2 veces. Doblemente. Y la gente al final somos muy generosos, porque baste que te digan que una cosa vale €1 y digas, qué caro, pero si te dice, gracias, y ya dice, una contribución para la obra mundial, y hombre, por el valor del papel y la tinta, y en vez de dar 1, das 2. Claro. ¿Entiendes? Y encima el que te lo está ofreciendo también participó en esa contribución. Claro, y hablabas de 2 revistas diferentes, ¿las 2 son publicadas por la misma empresa? Sí. O sea, claro, es el monopolio más absoluto que pueda Total. existir. Editorialmente han ganado durante 100 años muchísimo dinero. Pero ahora, que ahora las editoriales, como les pasa a los periódicos, todo se ha ido al tema digital, pues ahora ya sus ganancias ya no entran por ahí. Entran por el tema de esas contribuciones, la gente que ya tienen como adepto, que de hecho aquí en España ya sabemos que les han puesto una cuota de 5 euros mensuales, más o menos, no sé si son a lo mejor 4,75, pero bueno, más o menos 5 euros, les han puesto una cuota para que ellos pongan en esa caja de contribuciones. Y luego lo que ellos quieran echar, claro. Tú piensas que, como yo, lo hacíamos muchos, no teníamos un importe, ¿no? Ni un diezmo, ni nada, pero al final eres generoso, y yo, por ejemplo, con pesetas de los 90, pues yo ponía 5.000 pesetas todos los meses, y así pasaba con muchos. De hecho, sé de uno, por ejemplo, que me lo ha contado hace poco, que le han expulsado hace menos de un año, y de hecho pues se vio motivado pues por eso, por que le expulsaron y tal, y entregó en la caja de la obra esa mundial 400 euros entregó.
y es una persona que tampoco gana 2.000 o 3.000 euros, gana mucho menos, y sin embargo pues hizo una contribución, como les pasa a muchos, Claro. que esa motivación, claro, que no lo estás haciendo. O sea, ellos ya te han condicionado para que tú pienses que eso no lo estás haciendo por una empresa, por una Watchtower, por un ente religioso, sino que lo estás haciendo por Dios. Claro, claro, y por salvarte a ti mismo, ¿no? Por ganarte el favor de claro, Jehová. Si tú estás a gusto y Jehová te ha dado estar ahí en su pueblo, y ¿me entiendes? Y con gente amorosa, gente que te quiere, gente, Claro. ¿me entiendes? Que te aporta mucho más que los del mundo, Claro. lo bien que te están cuidando espiritualmente. Luego, en realidad, ya te digo, no tienen obras sociales. O sea, Claro. todo ese dinero no hacen más que comprar salones. Cuando pasan 20, 30, 40 años, los venden. Claro, si lo compraron por ejemplo, el de la calle Cebreros, en Madrid, ese le compraron, creo que fue por 1 millón de pesetas, años 70, al principio de los años 70, y lo han vendido ahora por, creo que han sido unos 70.000 o 80.000 euros, o sea, unos 14 millones de pesetas aproximadamente. Claro. Y encima ese salón sufrió, me parece que fueron 2 reformas. Te digo porque era donde yo asistía y más o menos tengo un poco de conocimiento. Claro. Esas 2 reformas tampoco las pagó la central, donde se ha ido el dinero. La pagaron los testigos de allí poniendo dinero de su bolsillo, y la mano de obra también fue gratis, porque fueron los mismos testigos los que fueron allí a poner la electricidad, las butacas, el sonido, todo, para poder acondicionar el salón. Por lo tanto, el gasto fue solamente materiales, fue mínimo, la mano de obra, pero sin embargo, cuando lo han vendido, todo el dinero se ha ido, ¿me entiendes?, para allá, para Warwick. Claro. Y la cabeza de la empresa, digamos, las personas que manejan el cotarro, son también las figuras más relevantes en la parte ideológica. O sea, son las que llevan la voz cantante a nivel ideológico, o son simplemente como empresarios. No, vamos a ver. Son los líderes ideológicos también. No, ellos tienen miedo, la parte de allí de Warwick, la cabeza, tienen miedo de que algún día lleguen las autoridades, y de hecho las autoridades cada vez les están presionando más por la cantidad de irregularidades que están encontrando. También hay que mirar la verdad de lo que está pasando. Claro. No es por gusto, sino, oye, si tú te saltas la ley, pues al final la ley viene encima de ti. O sea, es normal. Entonces llegó un momento, sobre el año más o menos, año 2000 aproximadamente, que lo que ellos llaman cuerpo gobernante eran también los directivos de esos departamentos de redacción, los que tienen allí, lo que hicieron fue como dividirlo, y que los que son cuerpo gobernante, que ahora creo que son unos 8, pues que no tuvieran nada que ver con la Watchtower y que no ocuparan puestos directivos, que esos puestos los ocuparan otros. Vale. Claro, si la ley se echa encima y a una cabeza, ¿no?, a una junta directiva, la encarcela, pues por lo menos el cuerpo gobernante, ¿me entiendes?, se ve a salvo. Porque, claro, no pueden ir contra ellos, ya que ellos no ocupan ningún puesto, no está su nombre, ¿me entiendes?, en ninguna, no sé cómo lo harán allí con las corporaciones, pero su nombre no figura como representantes legales de la empresa. Aquí, por ejemplo, por lo que llamamos la cúpula de los testigos de Jehová, que lo tienen en sus estatutos, ¿quiénes son? Pues esos serían, si hay algún problema legal, serían los responsables y los que a lo mejor sufrirían alguna pena. El resto de testigos no, y lo que es la organización no, pero claro, esa junta la encarcelan y ahora tienen que entrar una nueva. Claro, a nivel internacional, ese cuerpo gobernante es el que dirige todo. Entonces no se pueden permitir ese lujo. Entonces ya en el año 2000 ellos cambiaron para que esos puestos directivos no tuvieran que ver, ¿me entiendes?, directamente con la empresa. Claro, pero al final en toda la red la mayoría de los vínculos no están reflejados en papel. Si se hace todo por voluntad, por devoción, por lo que sea, o sea, si los predicadores no tienen ningún contrato, ninguna atadura a nivel legal, o sea, la mayoría de relaciones de todo el entramado está apalabrados, ¿no? Bueno, vamos a ver, te cuento. Eso es lo que parece. Aquí en España, en el 2007, hubo una persona que denunció a los testigos de Jehová en la inspección de trabajo. Vale. Entonces, a partir de esa denuncia, la inspección les llegó y, claro, ellos estaban allí sirviendo como en Betel, habría como 300 personas, más las que hay fuera, unas 400 o 500 personas en total por toda España, con esos 300 que había en Betel, que habían dedicado su vida a la obra, o a Dios, o a como lo quieras llamar. Esas personas firman un voto de pobreza. Solamente reciben 120 euros de mesada, ¿vale?, que llaman. Por lo tanto, con ese dinero no pueden vivir, está claro. Vale. Allí les dan de comer... Mesada es simplemente un sueldecito, un sueldo para cubrir, pero que con eso no cubres, vamos... Sí, simbólico. Como tengas un perfume caro, eso te lo gastas en un perfume. O sea, claro, que es algo simbólico. Entonces, esas personas estaban trabajando de forma gratuita y cuando llegó la inspección del trabajo, les hizo a la cúpula pagar la seguridad social de todos los trabajadores, reconociendo sus derechos como trabajadores, incluidos los que estaban fuera, como superintendentes de circuito, de distrito, precursores especiales, que
hacían 150 horas al mes predicando. Bueno, pues a todos les englobó y dijo que tenían que abonar no solamente la seguridad social de ese año, sino con 4 años retroactivo. Fue un gran palo para la cúpula de los testigos de Jehová aquí en España. Lo afrontaron y entonces lo primero que pensaron es en vender. Al final no han vendido la sede, pero redujeron la cantidad de personas que tenían trabajando. Pero los obligaron a contribuir a la seguridad social sin darles la retribución a los trabajadores, entiendo. Eso es. Ellos no les pagan, siguen con sus 120 euros de mesada, pero a la seguridad social. No, pero por lo menos, escucha, Hacienda, pero por lo menos están cubiertos. Y eso algunos lo toman como que gracias a Jehová ha habido un nuevo arreglo teocrático, cuando en realidad ha sido una persona que tuvo que venir a Madrid varias veces, sentarse allí en un despacho, tocó la puerta correcta y le escucharon. Y entonces pasó la inspección de trabajo a funcionar. Y una persona interna denunció. Si una persona se cae o le cae una máquina, pues entonces tenían una rotativa como la de los periódicos, gigante, para publicar un montón de revistas. Entonces, si una persona tiene un accidente laboral, antes cogían y le mandaban a casa y que le cuidaran la familia y la congregación, si podían, y si había quedado tullido, pues es problema de él y de la familia que le tiene que cuidar. Ahora no. Ahora ya tiene reconocido unos derechos como trabajador, tiene reconocido una pensión, o sea... Pero sigue sin cobrar. Pero ahí no cobra, eso sí. No cobra. Pero por lo menos ya han conseguido, y encima con una persona que ellos llamarían apóstata, ¿sabes? Gracias a un apóstata, no al orden teocrático, sino a un apóstata han conseguido los derechos, los betelitas y superintendentes de circuito y demás. ¿Sabes? Y aún así le dan la vuelta y gracias a la voluntad de Jehová. Vale. Sí. Vale. Y en tu caso particular, ¿hubo algún evento en tu vida, algún evento que determinara que ya no querías pertenecer a los testigos de Jehová? Sí. ¿Hay un momento clave? Sí. Mira, yo te dije al principio que en el 2005 es cuando yo dejé de asociarme con los testigos, de ir a las reuniones, de asociarme también con otros testigos, porque no me aportaban nada, sinceramente. Y tuve que empezar la vida de cero, ¿vale? Con la familia que tenía, con la que ahora es mi exmujer, con los hijos, y bueno... no me costó, como nos cuesta a todos, pero bueno, salimos adelante. Pero, sin embargo, esto fue un enfriamiento de 5 años. En el año 2000, yo les conté, en la congregación donde yo estaba, en Puerta del Ángel, les conté a los ancianos de congregación que había sufrido un abuso cuando yo tenía 5 años. Entonces, ¿un abuso sexual? Un abuso, sí, por otro testigo que actualmente es anciano de congregación. Entonces, me dijo, porque esto fue un anciano, ese anciano me dijo que se lo iba a comunicar a los otros ancianos y a lo que es el departamento legal de Betel en Ajalbir, ¿no? En la sede central. A la semana siguiente me aborda esta misma persona, por lo tanto yo ya entiendo que se lo ha dicho a los otros ancianos y la orden que venía de Betel es que ni ellos ni Betel España iban a hacer nada, que confiara en Jehová y que no hiciera nada tampoco. Entonces, sí es verdad que me dijo, hombre, tienes derecho a denunciar, ¿vale? Pero claro, tu conciencia bien entrenada, según ellos, ya te dice, fue la conversación que yo tuve con ese anciano, pues que no debes de denunciar a tus hermanos, que no debes de denunciar algo que pueda entrometer el nombre de Jehová o de testigos de Jehová en medios de comunicación, en un juzgado, que pueda tener una repercusión negativa. Entonces, esa conciencia entrenada por ellos, no está claro, pues en ese momento no me dio por pensar que yo tenía 26 años y que el delito no había prescrito. Y el departamento legal, que lo sabía, no me dijo nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo lo dejé pasar, lo dejé estar. A los 5 años, en el 2005, lo dejo todo, porque a mí hay algo que no me convence. Y cuando empiezas a leer información de los abusadores, el porcentaje es de un 90% que son reincidentes. O sea, lo más seguro que, si yo sé, porque una persona abusó de mí, si yo sé que esa persona es un abusador, ¿vale?, esa persona lo ha podido hacer con más niños. Por lo tanto, mira, y que ellos lo tapen, al principio, pues bueno, lo dejas estar, no protestas, pero llega un momento que te vas, lo dejas ahí. Y así estuve 10 años. En el 2015, en agosto, en ese mes, mi hermana se suicida. Y ahí es cuando algo, ¿me entiendes?, en mí dice... O sea, la verdad es que estuve un año que me volví loco. Claro. Pensando, ¿entiendes?, en ese suicidio, en lo que había pasado, en las cosas que yo sabía. Mi hermana, meses antes, había sufrido un comité judicial. Ese comité judicial, que es como un tribunal de honor, que están prohibidos en España. ¿Están prohibidos dentro de los testigos de Jehová? No, están prohibidos a nivel... A nivel... O sea, las leyes de España prohíben los tribunales de honor. Sin embargo, ellos te siguen haciendo ese tipo de tribunal de honor. Ellos ahora lo están llamando comités eclesiásticos, como que solamente juzgan los dogmas, ¿no?, ideologías y demás. Y no es así. Ahí te juzgan hasta lo más íntimo de tu vida. Y cuando digo íntimo, si tú tienes novia y... simplemente os habéis acariciado, habéis tenido algo de intimidad sin llegar a tener relaciones completas, relaciones sexuales completas, bueno, pues ellos por eso te pueden hacer un comité y te pueden expulsar. Si tú has fumado,
¿vale? Te pueden expulsar. Si tú has entrado en una casa de apuestas o de lotería, a comprar un boleto de lotería de Navidad, por ejemplo, ahora que estamos llegando a las fiestas, te pueden hacer un comité y expulsar. Si tú has participado en una mesa electoral, te pueden hacer un comité también. Si has votado a un partido político, a la derecha, a la izquierda, a quien sea, te pueden también hacer ese comité y expulsar. O sea, 1000 cosas. No te puedes imaginar. A mí, de hecho... Pero y al expulsarte, ¿hasta qué punto les interesa a ellos expulsarte? Pues mira, ellos tienen que mantener limpia la congregación. No pueden dejar a la levadura, ¿vale?, dentro. Esas palabras las hemos oído muchas veces dentro de las congregaciones. Entonces, claro, cuando una persona desobedece todo ese protocolo que ellos tienen, puede hacer que otras personas también desobedezcan esos protocolos. Vale, y que los haga despertar. Claro, tú cuando te están expulsando te piensas que eres el mayor pecador, ¿me entiendes? Yo cuando me vino, en el 2008, me vino un par de ancianos, duró la conversación 20 o 30 segundos, como que yo estaba en el negocio mío, que yo regentaba joyería, vendía cruces de oro. Y ya te digo, la conversación duró 20 o 30 segundos y les mandé fuera. Bueno, pues cuando hemos tenido ahora esta denuncia que nos han puesto por derecho al honor a la asociación, ha venido ese anciano a testificar allí contra mí y ha dicho que él me hizo un comité judicial precisamente por vender cruces de oro, pero más que eso, por no haber asistido a ese comité. Yo, la verdad, es que no sabía ni qué día, ni qué hora, ni nada. Pero vamos, que es una cosa, ¿me entiendes? Sin embargo, fue porque tan en ese dañino... momento seguías dentro. Claro, Vale, sí, claro. vale, Yo me había ido por la puerta de atrás. Yo dejé de entiendo. asistir a las reuniones, tal, pero yo no había mandado una carta de desasociación. Vale. Nadie me había hecho un comité. Vale. Pero esta persona vino a hacerme daño, ¿sabes? Personalmente. Te digo lo que yo he vivido, ¿vale? Dentro de los testigos. Que si vieras todo lo que les ha pasado a las víctimas que tenemos dentro de la asociación, son todavía casos peores, ¿sabes? Entonces, te pueden expulsar hasta por vender cruces. O sea, vender medallas de la Virgen del Carmen, ¿me entiendes? Pues si mi establecimiento es así y me exige vender una medalla, pues a mí no me molesta la conciencia. Claro. Pero, sin embargo, a otros, y si te ven que te pueden hacer daño y te pueden marginar y pueden empeorar tu situación familiar, que te quedes ya sin amigos, y lo que es peor, cuando regentas un negocio, que les ha pasado a más de un testigo de Jehová, cuando regentas un negocio y te vienen a comprar testigos, pues en el momento que te expulsan, toda esa clientela la pierdes, porque dejan de venir a comprar. Y te pueden arruinar. Ha habido más de un caso que les han arruinado los negocios. Entonces, es muy dañino lo que te pueden hacer. ¿Y por qué se da eso? O sea, ¿hay cierta concentración geográfica en...? Porque o sea, si tampoco son tanto volumen de testigos de Jehová en comparación a la proporción Claro. de personas, supongo que se empezarán a mover en esos mismos círculos y por eso mismo se te puede arruinar el Mira, negocio. hay un caso, ¿no?, en Andalucía, sí, que ese fue y sigue siendo un activista, le expulsaron y regentaba una gestoría. Claro, el 100% eran los testigos de Jehová de la zona. Claro, claro. ¿Me entiendes? No necesitaba gente que no fuera testigo. Claro. El día que le expulsaron, desaparecieron de su gestoría y se arruinó. O sea, se quedó a buscar clientes nuevos. Claro. Imagínate el daño que le hicieron. Y da igual los años que lleves, los años que hayas predicado, lo que hayas hecho, ¿me entiendes? Por la Watchtower, da lo mismo. No tienen corazón. El día que dicen que tienen que ir a por ti, porque luego hay vendetas. O sea, eso ya no es por el tema de ahí hay que reconocer que eso no interviene ahí lo que es la central, ¿no?, el núcleo central de los testigos, sino que dentro de las congregaciones, pues como no caigas bien a algún anciano de congregación, pues te puede hacer daño. ¿Me entiendes? Y eso lo estamos viendo cada día más. Hay algunos ancianos que tienen ya el mote de sheriff, porque van como los sheriff en el oeste. O sea, van disparando a diestro y siniestro y al que le dan, le dejan, vamos, fulminado. Claro. Y no importa, no hay sentimientos, no hay empatía ninguna. No se dan cuenta del daño que pueden hacer moral, el daño que pueden hacer mental a la persona. Les da lo mismo. En el caso de mi hermana, por ejemplo, ese comité judicial era porque mi hermana se había divorciado 3 años antes. Entonces ella había estado durante 3 o 4 años sin asistir a las reuniones, sin saber nada de ellos, pero cuando se empezó a divorciar, en esos 3 años, ¿qué pasaba? Que tenía un trabajo precario, 3 niños pequeños de 6, 8 y 9 años, mis padres ayudándola para llevar a los niños al colegio, para poder que pudiera atender los gastos de casa, la hipoteca y demás. Y en agradecimiento a ellos volvió a las reuniones. Y cuando en la reunión le preguntaron, bueno, ¿y tu marido? No, estoy divorciada. Dice, entonces tenemos que hacer un comité. ¿Sabes para qué era el comité? Lo que más necesita una mujer cuando tiene 3 hijos pequeños, un trabajo precario, no puede con la hipoteca, no tal, pues muchas veces a lo mejor ella se puede sentir inclinada a enamorarse, a estar con una persona, pues porque un sueldo no puede con una casa y a lo mejor dos sueldos sí. Bueno, pues la dijeron que no se podía volver a casar. Ella,
la consentían que se divorciara, pero no podía volver a casarse, porque no había motivo de adulterio. Para eso era el comité que le hicieron. Entonces... Pero claro, en ese momento tu hermana ya estaba fuera, o sea, hacía un poco oídos sordos a lo que le dijeron en ese comité, ¿o no? No, ella quería volver, porque empezó a ir otra vez a las reuniones. Si ella no hubiera ido a las reuniones, no le hubieran hecho un comité, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy? ¿Se puede demostrar categóricamente que ese comité la afectó para llegar a tomar esa decisión de suicidio? Pues... Claro, hay que ver un poco de dónde partimos, ¿me entiendes? Partimos de un nacimiento dentro de una familia de testigos de Jehová. Nos han estado enseñando sus protocolos, ideologías toda la vida. Correcto. Nos han condicionado nuestra mente. Entonces, ¿tú sabes de alguna empresa que tenga protocolos antisuicidios? Pues ya conoces una, los testigos de Jehová. Dicen que ellos no tienen suicidios, como han declarado en el juicio que estamos teniendo. Sin embargo, lo gracioso es que luego en sus escritos, en el libro Pastoré, en el libro con el que dirigen los ancianos a las congregaciones, ¿vale? Que es el eje fundamental precisamente de que puedan gobernar a las congregaciones los ancianos, en ese libro Pastoré tiene protocolos, ¿vale?, para los que se quieran suicidar. Por lo tanto, ahí se está dando, o sea, una empresa, si no tiene problemas de suicidios, no tiene un protocolo antisuicidio. Sí. Ellos lo tienen. Si el río suena... Claro, y una de las cosas que dice, que fue lo que hicieron con mi hermana, es que si en el comité judicial, como si vieran algo raro, ¿no?, dice que si la persona les insinúa que se quiere suicidar o tal, que paren ese comité, lo corten y que le den un apoyo a esa persona. Pero ¿cómo le dan el apoyo? No se lo dan psicológicamente. El apoyo no se lo dan con un profesional, ¿vale?, de la salud mental. Se lo dan con una persona que sea testigo de Jehová. Si, en el caso de mi hermana, una mujer que estaba casada, que predicaba muchas horas, precursora, y que tenía buena reputación, para que considerara alguna porción de la literatura de la Watchtower. Pero no le pusieron ayuda, lo que decíamos, no hacen obras sociales. Entonces, esa ayuda no sirve de nada cuando esa persona está pasando por una depresión profunda, un estado depresivo grande, por la situación de divorcio, de no poder mantener a su familia, de estar encima pues disgustando a sus padres, ¿vale? Porque nadie quiere disgustar a sus padres, aunque tengas 36 años, ¿me entiendes? Pero ella, sin embargo, no pudo con todo eso. Y esto viene, ¿me entiendes? Todo no es de ese momento, o sea, esto viene desde que nacimos ahí dentro, ¿me entiendes? Tienes todos los que nos consideramos víctimas, los que estamos en la asociación, todos estamos pasando momentos muy difíciles por culpa de que se nos quedan las cosas grabadas en nuestra mente, en nuestra conciencia, como fuego. Y entonces llega un momento que para otra persona que no ha pasado por un grupo coercitivo, pues no tiene, ¿me entiende? Yo no me preocupo por esas cosas, hay cosas más importantes, ¿no? Claro. Diría, bueno, para nosotros puede ser una montaña, puede ser un mundo, ¿me entiendes? Y a lo mejor para otro, simplemente el hecho de someterte a ese comité y que te expulsen, eso para ti ya es como que, o sea, cuando venga el Armagedón, tú vas a ser destruido sí o sí. Claro. A no ser que te arrepientas, y ahora viene lo bueno, tienes que aguantar 1 o 2 años yendo a las reuniones sin que nadie te hable, sin que nadie te salude. Nadie se puede juntar contigo para comer, ni para ir al cine. O sea, todos tus amigos y tu familia te rechazan completamente, un rechazo total. Y si tú aguantas eso durante 1 o 2 años, pero tú estás yendo todas las reuniones de la semana, entras cuando están cantando, no puedes entrar antes para no comprometerles para que te saluden. Y tienes que irte en el último cántico. Wow. Entonces, si tú aguantas esa presión durante 1 o 2 años, vuelves a ser testigo y ya, cuando venga el Armagedón, tú te salvas. Claro. Eso lo llevas grabado a fuego en tu mente, en tu conciencia. Entonces, eres capaz de hacer eso y más, pero claro, hay gente que no lo aguanta. Hay gente que pasa a una depresión crónica para toda la vida, estados de ansiedad. Tenemos muchos casos de fibromialgia en nuestros asociados y gente que está dentro de los testigos de Jehová que está pasando problemas de salud mental, problemas, ¿me entiendes? Como te digo, gordos, porque ya algunos, o sea, no se van a recuperar en la vida. Claro, es que es una configuración mental tan absoluta desde el primer momento en el que naces, que es muy complicado, o sea, eso que decías, de hay cosas que están demasiado grabadas a fuego en tu consciente y en tu subconsciente, o sea, claro. y lo que para personas que no hemos nacido dentro de la ideología, pues son cosas que ni nos planteamos, como puede ser, por ejemplo, el salir de fiesta, ¿no?, que he leído que está totalmente prohibido. Tú no sales de fiesta, tú eres un tío, ¿me entiendes?, te dedicas a tus estudios, consigues un buen trabajo, pero joder, al cabo del año siempre alguien se va un día de fiesta. Claro. Y si ese día bebes un poquito más, ¿qué pasa? Te tienen que hacer un comité y expulsar. Claro. O te da por echarte unos cigarros con tus amigos, porque oye, os habéis ido de fiesta y sales ahora de allí de la discoteca, te fumas 3 o 4 cigarros, alguien te ve, se lo chiva a los ancianos y te joden la vida para siempre. Y son los comités, por la forma en la que lo cuentas, son algo bastante agresivo, o sea, es un machaque, ¿no? Sí. Un poco. Ellos tampoco se dan cuenta, ellos piensan que están haciéndote un bien. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vinieron estos 2 ancianos, como te dije, fueron luego a molestar a mi exmujer, ¿no?, al otro negocio que teníamos. Y cuando salieron y me vino llorando, fui a cogerles, porque estaban a 50 metros del cuartel de la Guardia Civil, y fui a cogerles a los 2, a llevarles allí, aunque sea a rastras, para denunciarles por coacciones. Se me escaparon los 2.
si no se me escapan, para allá que yo creo que hubiéramos adelantado mucho ya en el 2008 con todo esto, ¿sabes? Porque hubiera salido ya un juicio, porque no pueden ir allí a molestarte. Eso es coaccionar a la gente. Pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como que te están ayudando, como que lo están haciendo porque tú necesitas ayuda, o sea, como que tú necesitas de ellos. Que lo hacen por tu bien. Porque sí. esto es algo que me llamaba la atención en lo que vienes contando todo este último rato, porque percibo como que se podría interpretar que algunas acciones están hechas con cierta maldad. Entonces, con cierta inquina. Yo me pregunto, ¿son personas que realmente lo hacen con maldad y lo camuflan como que es parte de la ideología, parte de la voluntad de Dios, parte de lo que hay que hacer? ¿O simplemente ni siquiera se dan cuenta de que estén siendo malas porque están completamente cegados? Pues mira, puede ser. Lo que tú has propuesto ahora puede ser. Hay veces que las cúpulas de cada país, ¿no? Y la cúpula central en Warwick da unas indicaciones, unos protocolos. Y ellos los ancianos lo tienen que seguir. Pero si esos ancianos demuestran un poco de, ¿me entiendes?, de negatividad contra alguien y quieren aplicar esos protocolos para cargarse a alguien, lo tienen muy fácil, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el caso... Hay ancianos, o sea, ahí hay un escalafón, ¿vale? Ahí la gente no está toda en la misma escala social. Están los publicadores, después de los publicadores están los siervos ministeriales. Publicadores pueden ser bautizados o no bautizados, hombres o mujeres. Pero ya los siguientes escalones solamente es para hombres y bautizados. Vale. El siguiente es siervo ministerial y el siguiente ya, el grande, es el de anciano de congregación, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa si tú estás en el escalón de siervo ministerial? Pues que te queda nada para llegar al siguiente. Pero siempre tiene que haber, los ancianos te tienen que dar ese visto bueno. Cuando viene el superintendente de circuito a la congregación, tienen que hablar bien de ti y envían un informe a la cúpula de aquí de España, de Ajalbir, diciendo, esta persona reúne los requisitos, está como siervo ministerial, pero le podemos pasar al otro escalafón ya de anciano. Entonces, si alguno de esos ancianos te quiere putear, pues lo único que tiene que hacer es empezarte a sacar defectos. Entonces, por ejemplo, a mi padre le decían que no le podían hacer anciano porque su hijo con 16 años tenía novia. Se meten en lo más íntimo de tu vida, acuérdate lo que te dije. Claro. A otros les han dicho y no les hacían ancianos por infinidad de cosas. Hasta, y lo ponen en sus publicaciones, ¿vale?, que se puede encontrar fácilmente en la JW, ponen que hay que ver al que sea anciano, ¿no?, o sea siervo ministerial y tenga hijos que vayan a la universidad. Claro. Porque a lo mejor si ese hijo se está enfriando espiritualmente, si deja de ir a las reuniones, si deja de predicar, pues a lo mejor él ya no reúne los requisitos para ser anciano o siervo ministerial. Y entonces le pueden remover o no nombrar. ¿Me entiendes? Entonces, claro, como encuentres a un sheriff, como decimos, un anciano sheriff, te va a sacar defectos toda la vida. Como tenga algo contra ti y tú nunca vas a poder llegar a los puestos de responsabilidad. Yo viéndolo desde fuera un poco, mi teoría sería que, a ver, creo que los seres humanos tendemos a proyectar nuestro malestar en los demás por defecto, o sea, de forma inconsciente. O sea, es algo que veo en redes sociales cuando te hatean mucho, te ponen comentarios malos. Yo creo que son personas por lo general que no se sienten a gusto consigo mismas y necesitan proyectar lo mal que se sienten en los demás. Entonces, en el caso de los ancianos, creo que es una teoría aceptable que puedan haberlo pasado muy mal, que los hayan puteado a lo largo de su vida, viviendo en la ideología, viviendo en los testigos de Jehová, y de alguna forma también estén proyectando ese malestar y se traduzca en alguna forma de maldad hacia las personas que ahora son sus subordinadas en cierto sentido. Escucha, dentro de los testigos de Jehová, como en cualquier grupo religioso o como cualquier familia o tal, aunque no tenga ideología religiosa, que sean ateos o de otra índole, pues existen personas, ¿me entiendes?, tóxicas, personas buenas, o sea, existe de todo. Entonces, claro, si llegan a puestos de responsabilidad y han tenido una vida, a lo mejor, como tú dices, difícil, pues a lo mejor lo que transmiten... transpira, ese malestar se transmite de alguna forma, sí. Y entonces la congregación sufre. Pero claro, si a todo esto le añadimos una ideología del medievo, de la época del medievo, ¿me entiendes? Porque dar muerte social, o sea, dejar de hablar a un hijo, a un padre, es como cortarle la cabeza en la Edad Media a la gente. Es tremendo. ¿Me entiendes? O sea, esto es solamente ocurrencias de la Inquisición. Hablamos de la Iglesia Católica. El último que murió por la Iglesia Católica de la Inquisición fue en 1829, ¿vale? Y aquí es casi como matarnos en vida. Sí, totalmente. Al final somos seres sociales y dejar aislarte es... Entonces, por eso la ideología, si se une un poco de maldad, por eso estos sitios... estos grupos coercitivos pueden ser un problema a la hora de delincuencia, de delincuentes, sobre todo delincuentes de abuso infantil. Tenemos la Real Comisión Australiana que detectó, esa Real Comisión Australiana no se hizo solo por los testigos de Jehová, hay que dejarlo también claro, se hizo por más grupos religiosos, pero es que resulta que encontraron en solamente los testigos de Jehová, en un intervalo de 65 años, 1.008 pedrastas. Y de los 1.008 pedrastas, 1.800 víctimas.
O sea, más de un pederasta había sido reincidente. Claro. Y todo eso reconocido por el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, que tuvieron que acudir allí. Geoffrey Jackson, por ejemplo, o sea, tuvieron que acudir allí a Australia y dar la cara de lo que estaba pasando. Y esto está reconocido en la BBC, en el periódico El País. O sea, lo miras y está todo. O sea, no hay que investigar mucho más. ¿Me entiendes? Es una noticia que está contrastada por más de un medio de comunicación y que es un caso real. Y claro, el delincuente encuentra en estos grupos coercitivos un paraíso, porque sabe que la mayoría de la gente va a intentar evitar... Se va a tapar todo, absolutamente. Claro, y el tema de las víctimas también supongo que es relativo, porque no todas las víctimas se atreverán a reconocerlo o a mostrarlo públicamente, ¿no? Pues mira, hoy he estado hablando con una persona que sufrió abuso y me dice, si lo denuncio, todos los clientes que tengo son testigos. Claro. Pierdo la empresa. Es que hay muchas formas de salir perdiendo en esa situación, muchas. Claro. Te digo más. Otros me decían, yo he hablado con más de 50 personas que han sido abusadas aquí en España. Y claro, el tema, si alguien dice que lo demuestre, pues bueno, tenemos ahí el caso de Noelia Piris, que lo intentó denunciar, pues tenemos eso. ¿Y para qué lo voy a denunciar? Te dicen, ¿para qué lo voy a denunciar? Si resulta que ya ha prescrito, como me pasó a mí. Yo cuando lo quise denunciar fue con 42 años, en el 2016. Claro. Y ya había prescrito. ¿Y ahora qué? ¿Me entiendes? Y ahora encima que tu padre, como me pasó a mí, a gritos diciéndome que yo era un mentiroso, que todo lo que estaba diciendo era mentira. Y de repente mi madre, que yo no sabía de esto nada, dice, Nino, no digas eso, Israel tiene razón. Dice, porque ese muchacho venía a casa y no era normal, yo calculaba que él tendría unos 16, 17 años, no era normal que viniera a jugar con un niño tan pequeño de 5 años. Dice, llegó un momento que yo ya le dije que no viniera más. Yo solo recuerdo de una vez de ese abuso, pero a lo mejor fueron más. Porque mi madre, fíjate lo que dijo, 5 años tenía 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que por miedo a lo que puedan decir la familia o que la familia se le ponga en contra. Tenemos otro caso que sabemos que le dijeron, cuando le hicieron el comité, era menor de edad, y le dijeron que es que ella a su abusador pues que le había comprometido. ¿En qué sentido? Que le había como que se le había insinuado. O sea, que tal abuso o violación en realidad era sexo, ¿me entiende? O sea, sí. Consentido, y que además pues que había puesto los medios para facilitar, ¿entiendes?, ese enamoramiento. Claro. Para una víctima de abuso, y más cuando eres menor de edad, oír eso y que lo oiga a lo mejor también, ¿me entiendes?, la familia. En esos comités hemos visto de todo. Muy duro. Entonces, por eso la asociación tiene de ese tipo de víctimas. O sea, tenemos víctimas de todo tipo, no solamente de ocultación de abuso infantil, también del tema de esa muerte social, ¿no?, que te dan cuando te expulsan, y de otras muchas cosas, pero claro, esas cosas cuando pasan, a ver cómo... Claro. Esa persona queda tocada de por vida. Para siempre, 100%. Claro. Algo que me llamó la atención antes también, mencionaste que los predicadores pueden ser tanto hombres como mujeres, y bautizados y no bautizados, pero a medida que subimos de nivel en los testigos de Jehová desaparecen las mujeres, ¿no? Entonces, el otro día tuvimos a un cura, aquí le preguntaba por qué no hay mujeres, o sea, a medida que obispos, sacerdotes, en los puestos más altos de la iglesia no hay mujeres, me comentaba que era porque Jesús seleccionó a 12 apóstoles, que eran todos hombres, y hay un razonamiento detrás. ¿Hay algo en los testigos de Jehová que una justificación de por qué no se permiten mujeres en las posiciones de más poder? Pues ellos lo basan en el tema también bíblico, ¿no?, de la Biblia. Entonces, hay poco que hablar, porque luego ves a otras religiones, como por ejemplo la anglicana, en Inglaterra, o sea, que las mujeres ocupan puestos de responsabilidad para subir al púlpito y hablar, ¿me entiendes?, al auditorio y darle una enseñanza eclesiástica. Por lo tanto, unos, ¿me entiendes?, opinan de una forma y otros de otra, y la Biblia pues debe de tener muchas interpretaciones. Claro. Pero en realidad eso denigra a la mujer. O sea, esos comportamientos de decir, para el tema de subir a una ¿me entiendes?, a un atril, empezar a hablar a la congregación, se lo vamos a dejar solo a los hombres. Es machista. Es machista. Y las mujeres, como dicen, que ellas son muy bien consideradas y que están al mismo nivel que los hombres. O sea, les cuentan unas cosas cuando en realidad están practicando otra, que lo estamos viendo todo el mundo. De hecho, hay otro apartado que en los testigos de Jehová se cumple al igual que en el Islam, y es que la mujer en ciertos procedimientos necesita llevar velo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, hoy en día ya hay estados que permiten el velo, y bueno, es una forma de su religión.
una tolerancia, pero la mayoría de las personas no lo vemos así. O sea, lo vemos como que obligar a una mujer a que se ponga un velo, pero al hombre no, pues que denigra a la mujer. Entonces, bueno, sí es verdad que hay leyes que pueden aprobar eso, que las religiones pueden tener un tipo de ideología, ¿vale? Y que eso les dé derecho a obligar a la mujer a llevar el velo. Entonces, los testigos, cuando una mujer tiene que dar un estudio, como dicen ellos, estudio de la Biblia, que en realidad no estudian la Biblia, estudian una publicación de la Watchtower, ¿vale? Con esas personas con las que están predicando, pues esa persona ya va muy adelantada, se está preparando para el bautismo, entonces ellas tienen que ponerse un velo para poder estar delante de esa persona y considerar, ¿me entiendes?, enseñarle, ¿vale? Entonces, ese es siempre con el tema eclesiástico. Si en una congregación, por lo que sea, no hay varones, ¿vale?, que estén bautizados y que sean siervos ministeriales o ancianos, una mujer podría dirigir la atalaya o dar un pequeño discurso, ¿me entiendes?, como hace un hombre, pero tendría que ponerse el velo. ¿Me entiendes? O sea, esa representación para denigrar a la mujer... Una mujer... compensación un poco, ¿no? Sí, exacto. Pero eso casi no existe porque en casi todas las congregaciones hay hombres que tienen esos puestos de responsabilidad. Vale. Entonces, solamente pues cuando tienen que hacer una oración, por ejemplo, y no están bautizados, hay algún hombre que sea publicador, esté predicando, pero no esté bautizado, entonces la mujer le permiten hacer la oración, pero poniéndose el velo. Vale, entiendo. Pero ya está. No puede participar en los comités judiciales. No puede ser siervo ministerial. No puede ser anciano de congregación. Claro. No puede tampoco enseñar desde la plataforma, dar discursos desde la plataforma, dirigirse al auditorio y hablar y darle una enseñanza, no puede. Claro, se la excluye de cualquier situación de poder. Claro, sí le dejan predicar, ser precursora, eso sí. ¿Me entiendes? Ir a la calle y predicar pero gratis, compensan, eso sí. Vale, claro. O sea, pero tener un puesto de autoridad, no. En el nivel de soldado raso, prácticamente. Vale. Y luego, a ver, hablábamos antes de que no se puede fumar, no se puede salir de fiesta y demás. Entonces me imagino, por ejemplo, que el tema de la homosexualidad será algo que desde los testigos de Jehová se afronta con un bloqueo total, ¿no? O sea, el tema de la homosexualidad dentro de los testigos de Jehová, si un hijo en su adolescencia le dice a un padre en una familia que vive dentro de esa ideología, papá, soy gay, ¿cuál sería el procedimiento habitual? O sea, el padre tiene que tratar de curar a su hijo, como puede ser en los Kikos, tiene que darle la espalda totalmente, o es algo que se acepta, que lo dudo. Pues lo estás diciendo tú todo. Ya, sí, porque es como tú lo estás comentando. Lo consideran casi como una enfermedad, o sea, que es curable. Por lo tanto... o sea, es como una confusión, un estado mental. Total. Mira, tenemos casos en la asociación que les ha costado mucho reconocer su orientación sexual, precisamente por estar dentro de esta organización. Pero ¿se llega a aceptar? No, es lo que te iba a comentar. Vamos a ver. Si tienen esa tendencia homosexual, ¿vale? Solamente es la tendencia, pero no la práctica, ¿vale? Estarían todos callados, empezando por los ancianos de congregación. El problema viene cuando esa persona quiere demostrar esa orientación sexual, ¿vale? Pues no puede tener prácticas homosexuales, ni siquiera ir de la mano con otra persona de su mismo sexo, ¿vale? Eso está prohibidísimo. O sea, le harían un comité y caería fulminado, pero al momento. Claro. Entonces, si alguien dice, oye, yo tengo esta tendencia, yo creo que, y se lo dice un anciano, hacen un comité, dicen, bueno, pero no has tenido prácticas, no... se meten en cosas íntimas, se meten hasta el tema de si te masturbas o no te masturbas, o sea, por eso también te pueden censurar, ¿vale? Claro, pero aquí entramos en algo de las prácticas ocultas, digamos, dentro de... Porque claro. O sea, no todo el mundo será totalmente sincero en un comité de los testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, alguien que es homosexual, que se siente atraído por los hombres, pues probablemente en muchos casos, dentro de los testigos de Jehová, tendrá prácticas sexuales por fuera, pero se mantendrá callado. En un comité le preguntan, o sea, si lo llevan a un comité y le preguntan, no. Vamos a ver. O sea, se mentirá. Eso es lo que tú crees, porque los del mundo sois gente con más picardía que los testigos de Jehová. Vale. Los testigos de Jehová han sido adoctrinados durante décadas, desde la infancia. Claro. Entonces, llega un momento que si no te pillan, lo confiesas. Claro. ¿Entiendes? No se nos ha enseñado a ser pícaros, ¿me entiendes? Claro. A ser, pues eso... Sí, a ser muy honestos. Claro, al final es como los japoneses, por ejemplo, los primeros 5 años de su etapa educativa los pasan aprendiendo disciplina, educación, modales. Entonces, al final, claro, es algo que se adhiere tanto a tu configuración como ser humano, que te conviertes en ese tipo de persona. Claro. Y dentro de los testigos de Jehová, si desde el principio, desde tu nacimiento, te enseñan eso, a ser honesto y a no poder cargar con ese cargo de conciencia, pues mira, lógico. Tenemos casos dentro de la asociación que les han hecho un comité judicial porque la esposa, después de 10 años casados, resulta que le molestaba la conciencia porque antes de casarse habían tenido algún contacto sexual. Wow. Y entonces se lo cuenta un anciano, esos hacen un comité, se meten en lo más íntimo de tu vida. Y el marido diciéndola,
pero ¿para qué haces eso con lo bien que estamos? Ahora que vamos a pasar un disgusto, nuestra familia un disgusto, ¿me entiendes? O sea, fíjate, para un homosexual, tener que reconocer, ¿me entiendes? Pues hay algunos que lo han reconocido por eso de que, claro, es que el Armagedón está ahí y encima te crean confusión. Porque si tú tienes una orientación sexual, lo mejor es que la vayas marcando cuanto antes. O eso es lo que te va a decir enseguida alguien que esté contigo de la salud mental, un profesional. Pero ellos no, ellos te obligan a que actúes de forma contraria a tu orientación. Y entonces, claro, llega un momento que la cabeza la tienes confundida. Claro. Y vienen luego por ahí pues, muchos trastornos de personalidad, depresiones crónicas, lo que dije. Claro, y que te hagan sentir enfermo. Claro. Pero que sin darte una solución tampoco, porque no es algo... al no ser una enfermedad no hay una cura. Y hay gente luego pues, que lo va a confesar cuando tienen esa práctica, porque les molesta tanto la conciencia y pensar que no están pecando contra la Watchtower o contra esos ancianos o contra tu familia, están pecando contra Jehová, contra Dios. Y cuando venga Jehová con su Armagedón, tú vas a ser destruido. Y eso un día y otro en tu mente y otro, llega un momento que tu cabeza ya no puede más y vas y lo confiesas. Claro. Y entonces ya o sea, no te das cuenta que es tu perdición, porque ahí es como si te fueras a que te dieran de hostias por todos los lados. ¿Me entiendes? Claro. Entonces sales de ese comité, sales peor todavía. Claro. ¿Me entiendes? Y además que un homosexual dentro del contexto de los testigos de Jehová literalmente recibe todas las presiones posibles. Todas las que puede recibir, porque esas presiones sociales de carácter familiar y demás también existen en las personas del mundo, ¿no? Como se denominan, porque, por ejemplo, hace poco escuchaba que uno de los sectores más consumidos de la prostitución es el sector trans. O sea, es de los más demandados proporcionalmente, porque hay muchas personas que viven una vida heterosexual, viven una vida heterosexual siendo realmente homosexuales, pero están tan convencidos y tan concienciados de que es algo malo, algo que no está bien, que digamos que el consumir la prostitución trans, o sea, una persona que digamos que tiene pene, pero tiene un aspecto de mujer, les hace sentir que no está del todo mal. O sea, están practicando la homosexualidad de una forma que se sienten un poco más a gusto porque es como que se autoconvencen de que tiene aspecto de mujer. Y llevando esa doble vida. Claro. Porque ni les acepta la sociedad ni se aceptan ellos mismos. Y al final, una doble vida... Es muy complicado. Sí, para la mente humana esas cosas no son buenas. Son terroríficas, porque al final yo creo que ocupan tanto espacio en la cabeza de las personas que te acaban... Primero que no te dejan concentrarte en otras cosas que también son muy importantes y te acabas volviendo loco, acabas no sabiendo ni quién eres ni quién tienes que ser. Entonces, eso es. No te quedas sin objetivo. Hay un problema con este tema de la orientación sexual, y es que cuando salen se encuentran, pues claro, dice, bueno, ya has salido del grupo coercitivo y ahora a vivir la vida, ahora a ser tú mismo. Quedas tocado. Claro. Quedas tocado de por vida. Y esas cosas van pasando los años, las décadas, y no solamente es lo que has perdido durante años, tu juventud total, sino que luego tienes carencias. Y esas carencias vienen, lo que te decía también hace un rato, de que no sabes entablar relaciones sociales, ni amorosas muchas veces. Y entonces, sí, eres homosexual, estás fuera, ¿me entiendes? Puedes tener alguna affair, pero al final, ¿me entiendes? Cuesta redirigir tu vida, ¿me entiendes? Claro, y oye, si tienes una orientación sexual, ¿me entiendes? Y además muy marcada desde un principio, ole, porque al final te va a hacer cosas, o sea, la vida la vas a disfrutar, va a ser mucho más plena, la vas a disfrutar como debes. No pues eso, estar cohibido, ¿me entiendes? Con miedo, con recelo. Y es que hay gente que todavía, aunque haya salido de los testigos de Jehová, sigue en su mente pensando que ese Armagedón va a venir y les va a destruir. Claro. Me gustó lo que dijiste antes, que cuando tienes una orientación sexual, lo mejor es reconocerla cuanto antes y vivir acorde a ella, porque lo que vas a evitar son periodos de mucha confusión, de estar perdido, de que deriven en otros problemas de salud mental, problemas con la comida. O sea, al final acaban derivando en muchos otros problemas, todo ese tipo de confusiones. Entonces, al final, digo, pues si eres homosexual o bisexual, pues cuanto antes lo sepas, antes lo tengas claro y antes te aceptes a ti mismo, puedas expresarlo para que quien te acepte, y quien no te acepte, pues que se vaya de tu vida. Tampoco te va a interesar tenerlo cerca. Es lo mejor, es la mejor opción que se puede tener. Bueno, como ya te había comentado, que hemos tenido la denuncia esta que nos han puesto por su derecho al honor, ¿no? La cúpula de aquí de los testigos en España, contra la asociación de víctimas. O sea, han venido a borrarnos, a quitarnos del medio. Pues una persona que viene a declarar, no solamente ha cambiado su condición sexual, sino también, o sea, se ha transformado de trans. Sí, exacto. Por lo tanto, o sea, y sin ningún problema. O sea, no tiene ningún problema. Es una persona, ¿me entiendes?, que se está desarrollando, es joven, su personalidad se está desarrollando, pero claro, pasa etapas de depresión
pero porque todo esto no lo ha empezado antes. Yo estoy completamente seguro que si hubiera empezado el proceso mucho antes, él estaría, ¿me entiendes?, en mejores condiciones. Y sobre todo ver el apoyo de amigos, de familiares, no lo ha visto. Ese apoyo no lo ha visto, ese apoyo lo está encontrando fuera. Si se te hace difícil el entablar esas relaciones, pues más difícil, ¿me entiendes?, afrontar que al final es un problema, claro, lo que tienes, pero un problema no por la orientación en sí, sino un problema por no, ¿me entiendes?, no haberlo hecho antes y ya, oye, tener una orientación definida desde un momento. Él ha tenido que cambiar, o sea, su físico. Todo. Sí, es un proceso que es complicado, está claro. Sí, está claro, no es fácil para nadie, pero mucho más difícil pues si te encuentras en un contexto que no es favorable. Tú le ves, pues un tío fabuloso, ¿me entiendes? Pero si te lo dicen lo que era antes, ni te lo crees. Pero sin embargo, pues hay gente pues que seguro que estará diciendo barbaridades de él, ¿me entiendes? Claro. Casi mejor no saben ni lo que opinan los que se han quedado ahí dentro. Pues muchas veces mejor. Bueno, Israel, si te parece bien lo dejamos aquí, que me muero de hambre. Oye, muy, muy, muy interesante la conversación, la verdad. Me ha gustado mucho. Bueno, que sepáis que nos quedan 2 días más de juicio, si queréis saber algo más de toda esta situación que estamos planteando ahora. Claro, que esto está ahora muy reciente. Claro, el tema, cuando empezaste a decir que contara un poco, ¿no?, cómo había venido todo este movimiento, pues la verdad es que nos hemos ido organizando. Tenemos ahí un muy buen abogado, que es Carlos Bardavío, el que está detrás de la defensa jurídica, que ya llevamos unos cuantos años, desde el 2016, o sea que 2019 fue cuando se fundó la asociación, y la verdad es que cada vez que sale una noticia en la prensa, salen nuevas víctimas. La gente no puede aguantar oír las mentiras que están diciendo desde dentro, las cosas que pasan cuando ven que no están solos, la gente se motiva a salir más. Claro, me imagino que la labor que hacen para las personas afectadas será muy importante. No ocupamos a lo mejor un 1% de la sociedad española, pero ese 1% de... Pero son personas que lo sufren. Exacto. Y entonces hay que estar organizado, hay que tomárselo esto ya muy en serio y hay que hacer un movimiento no solo solidario, sino también de alguna acción legal para que pues, haya un reconocimiento a nuestros derechos. Ahora, por lo que parece, lo más importante son su derecho al honor, ¿sabes? A que lo que decimos es mentira. Pero claro, es muy raro, si lo dijéramos 1, 2, pero que lo digan por toda España cientos de personas y por toda España gente que no se conoce de nada. Ya empieza a cantar. Exacto, algo pasa. Sí. Entonces, la representación que va a ir ahora en estos 2 días que quedan, el día 1 y el día 15 de diciembre, pues los que ha dejado la jueza, ¿no?, que vayan a declarar, pues son personas de distintas provincias, personas que no se conocen de nada, que no han estado en las mismas congregaciones. De hecho, es que no nos conocemos. O sea, yo la mayoría no les conozco en persona, a lo mejor he hablado con ellos a nivel telefónico o vía WhatsApp, pero claro, todos tenemos las mismas vivencias, todos hemos pasado cosas. Entonces, ya digo, seguiremos, ¿me entiendes?, por la situación, no es que lo busquemos nosotros, o sea, seguiremos ahí en los medios de comunicación y tendrás oportunidad si no soy yo, será de entrevistar a algún otro, al abogado sobre todo también, te recomiendo que el abogado da mucho juego. Qué bueno, qué bueno. Sí, o sea que... Pues bueno, pues lamentablemente habrá que seguir ahí tirando del carro con la asociación, pero nada, mucha suerte tanto con el juicio como con todo lo que les espera en el futuro y nada, felicidades, que es una labor importante. Muy bien, gracias a ti. Pues nada, gracias Israel, ha sido un placer, de verdad.